Había una verdad que Anthony Bridgerton cargó desde los 18 años, una convicción tan arraigada en su interior que con el tiempo dejó de cuestionarla y simplemente la aceptó como parte de sí mismo, como se acepta el color de los ojos o la forma de las manos. Esa verdad era esta: no viviría más años que su padre. Para entender el peso de esa creencia, hay que entender primero quién fue Edmund Bridgerton. No solo como vizconde, no solo como jefe de una familia numerosa y próspera, sino como padre. Edmund era de esa clase de hombres que resultan casi imposibles de imaginar en la aristocracia inglesa del siglo XIX. Un hombre que amaba a su esposa con una intensidad visible, que llevaba a sus hijos en los hombros por los campos de Kent, que construyó con sus propias manos la casita en el árbol que sus hijos reclamarían como suya, que llevó en persona a Anthony a Eton en lugar de enviarlo con sirvientes, como hacían todos los demás padres de su clase. Edmund y Violet Bridgerton se habían casado jóvenes, él con 20 años y ella con 18. Y su amor era de ese tipo que llena una habitación cuando entran juntos, que hace que los observadores sientan algo cálido y un poco incómodo, como si estuvieran viendo algo demasiado íntimo. Los niños crecieron rodeados de ese amor. 8 en total, desde Anthony el mayor hasta la pequeña Hyacinth, y todos ellos aprendieron desde muy temprano que el mundo podía ser un lugar bueno, seguro y lleno de risas. Anthony era el primero, el que más tiempo había compartido con su padre. Y eso, aunque nunca lo dijera en voz alta, lo hacía sentirse depositario de algo especial. No es que Edmund amara más a su hijo mayor que a los otros, sino que Anthony simplemente lo conocía desde hacía más tiempo. Le llevaba 2 años de ventaja a Benedict, 6 a Colin, y muchos más a los que vinieron después. Esos años contaban. Así que cuando llegó el verano de los 18 años de Anthony, cuando el mundo era todavía prometedor y dorado, cuando Oxford esperaba al otoño y las mujeres recién empezaban a mirarle con esos ojos que él aún no sabía del todo cómo interpretar, cuando su padre tenía solo 38 años y los hombros anchos y la risa cálida de siempre, una abeja cambió todo. No fue dramático, o sí lo fue, pero de la manera más cruel posible, en silencio, en un jardín, sin que nadie pudiera hacer nada. Edmund Bridgerton recibió una picadura de abeja y murió. Así, con esa sencillez espantosa que tiene la muerte cuando decide no anunciarse con enfermedades largas ni con batallas contra el destino. Estaba de pie, y luego ya no estaba. Anthony llegó a Aubrey Hall aquella tarde después de una cabalgada larga con su hermano Benedict. Vio a Daphne, su hermana de 10 años, sentada en el suelo del vestíbulo, llorando. Daphne nunca lloraba. Lo primero que pensó fue que había algo terriblemente mal. Lo segundo fue que tenía que ser un error. Lo tercero no llegó a ser un pensamiento, porque Daphne levantó la cara y dijo las palabras que rompieron el mundo de Anthony en 2 mitades. Su padre había muerto. Subió las escaleras de 3 en 3. Los criados se apartaron en silencio, con esas miradas de lástima que según él mismo recordaría el resto de su vida. Entró en el dormitorio de sus padres y vio a su madre sentada sobre la cama, sin llorar, sin sonido, balanceándose hacia adelante y hacia atrás mientras sostenía la mano de Edmund. Edmund estaba inmóvil. Tenía 38 años. Esa noche, después de que llegaran los médicos con sus explicaciones inútiles, después de que acostara a su madre en otra habitación, porque no podía soportar la cama que había compartido con su esposo, después de que mandara a dormir a sus 6 hermanos prometiéndoles que todo iba a estar bien, Anthony entró solo en el cuarto de su padre y se quedó mirándole durante horas. Cuando salió, al amanecer, algo había cambiado en él para siempre. No era solo el dolor, aunque el dolor era inmenso. Era algo más preciso, más frío, la certeza de que él tampoco viviría más que eso. No sabía explicarlo, no podía racionalizarlo, pero lo sabía con la misma claridad con que sabía su propio nombre. Edmund Bridgerton había muerto a los 38 años. Anthony Bridgerton no iba a superarle. Era imposible concebir que la vida de un hijo pudiera extenderse más allá de la vida de ese padre en particular. Y con esa convicción, Anthony construyó toda su existencia. La siguiente década fue, vistas desde fuera, la de un hombre que vivía intensamente y sin compromisos. El mujeriego más famoso de Londres. El vividor más célebre. Un hombre que había estado en todas las carreras de caballos, que había boxeado en Gentleman Jackson's, que nunca le había faltado una amante, y que en ocasiones no le habían faltado 2.
Lady Confidencia, la anónima columnista de sociedad que dominaba los cotilleos de la aristocracia londinense, le mencionaba con regularidad y siempre con ese tono a medio camino entre la admiración y la reprobación. Pero lo que nadie veía, o muy pocos, era la otra cara de Anthony. El hombre que había enviado a sus hermanos a Eton y a Oxford, que había asistido a una cantidad desorbitante de recitales de piano de sus hermanas, aunque 3 de las 4 carecieran de oído musical, que había vigilado las finanzas familiares con meticulosidad para garantizar que los 8 Bridgerton tuvieran el futuro asegurado. Con 7 hermanos menores dependiendo de él, no había tenido el lujo de ser solo el vividor que la sociedad quería ver. Y ahora, acercándose a los 30 años, había tomado una decisión. Era hora de casarse. No por amor, eso estaba descartado desde el principio. El amor era lo único que podía hacer insoportable su situación. Un hombre que sabe que va a morir joven no puede permitirse amar profundamente, porque eso significaría dejar un corazón destrozado detrás. Ya había visto lo que la muerte de Edmund le había hecho a Violet. No quería infligir ese dolor a nadie. La solución era un matrimonio razonable, funcional, cómodo. Necesitaba una esposa razonablemente atractiva, no particularmente estúpida, y de quien fuera imposible enamorarse. Alguien que pudiera ser madre de sus herederos y compañera de vida sin que el corazón de ninguno de los dos corriera peligro. Tenía en mente una lista de requisitos. No era complicada. Y la diamante de la temporada de 1814 parecía encajar perfectamente. Edwina Sheffield era exactamente lo que la sociedad londinense esperaba de una belleza perfecta. Pequeña, delicada, con el cabello del color de la mantequilla y unos ojos de un azul tan claro y profundo que los poetas de 4 condados diferentes habían intentado describirlos sin éxito. La habían llamado la Incomparable de 1814, casi desde el primer baile de la temporada, y desde entonces un rebaño constante de pretendientes la seguía a todas partes. Kate Sheffield, su hermana mayor, era otra historia. Tenía el cabello oscuro, castaño espeso que nunca se quedaba del todo quieto, los ojos del mismo color que el cabello, una altura que la hacía destacar entre las damas más pequeñas. Caminaba como si fuera a ganar una carrera, hablaba con una franqueza que a muchos incomodaba, y llevaba un corgi llamado Newton que tenía el don de aparecer en los momentos más inoportunos. Lady Confidencia, siempre certera en sus observaciones, había escrito que el amarillo le sentaba a Kate como a un narciso chamuscado. Kate no se molestó. Según ella, recibir un insulto de Lady Confidencia era la señal de que uno había llegado a ser alguien en sociedad. Lo que Kate sí tenía, con una ferocidad que no admitía negociación, era devoción por su hermana. Edwina había anunciado en la velada musical de los Smythe-Smith, ante un número considerable de testigos, que nunca se casaría sin la aprobación de su hermana mayor. Esto, en la lógica del mercado matrimonial londinense, convirtió a Kate en una figura inesperadamente poderosa. Para llegar a Edwina, había que ganarse primero a la hermana mayor, y la razón de ser de Kate en aquella temporada era, precisamente, mantener a Edwina alejada de hombres como Anthony Bridgerton. Las Sheffield no eran ricas. Su padre había muerto 5 años atrás, y desde entonces Mary, la madrastra de Kate y madre de Edwina, había administrado con cuidado una economía que no daba para lujos. Habían tardado 5 años en ahorrar lo suficiente para costear una sola temporada en Londres. Eso quería decir que las 2 hermanas tenían que debutar juntas, lo cual ponía a Kate, con casi 21 años, en la posición un poco incómoda de ser presentada en sociedad junto a su hermana de 17. Kate lo sabía. Sabía también que su papel en aquella temporada era, en la práctica, el de proteger a Edwina de los cazafortunas y los libertinos. Ella misma reconocía con sinceridad que no era probable que encontrara marido entre la élite londinense. No era lo suficientemente hermosa para compensar la falta de dote. No tenía la gracia silenciosa que se esperaba de las señoritas jóvenes, y llevaba un perro que ponía nerviosa a cualquier acompañante. Pero eso no le quitaba el sueño. Lo que sí le quitaba el sueño era la posibilidad de que alguien sin escrúpulos le rompiera el corazón a Edwina. Y entonces Anthony Bridgerton pidió un baile con su hermana. La primera vez que Kate vio al vizconde fue en el baile de los Hartside, y la impresión que le produjo fue inmediatamente contradictoria. Era deslumbrante, había que admitirlo. Alto,
con esos hombros que llevaban bien la ropa, el cabello castaño oscuro con esa tendencia a caer sobre la frente que lo hacía parecer ligeramente rebelde. Los ojos marrones, aterciopelados. Una boca que, cuando no estaba tensa, era perfectamente esculpida. Y completamente peligroso para Edwina. Kate ya había leído suficiente en las columnas de Lady Confidencia. Anthony Bridgerton era el soltero más codiciado de la temporada, sí, pero también el hombre con más amantes por temporada que cualquier otro aristócrata de su generación. No era el tipo de hombre con quien se casaba una chica que buscaba un hogar feliz. Así que cuando Colin Bridgerton, el hermano tercero, encantador y de ojos verdes, la abordó aquella misma noche, con la intención de presentarle a Anthony, Kate no tuvo reparos en ser completamente honesta. Le caía bien Colin, con sus bromas y su forma de reírse de sí mismo. Pero el vizconde era otro asunto. Cuando finalmente se encontró frente a Anthony Bridgerton, las cosas no empezaron bien. El primer cumplido que él le ofreció fue compararla con Edwina, diciéndole que era tan encantadora como su hermana. Kate le respondió con la misma moneda, que él era tan apuesto como su hermano. El fuego cruzado de ironías comenzó allí mismo, y Colin tuvo que contenerse para no estallar en carcajadas. El baile que siguió fue una batalla verbal apenas disimulada bajo las formalidades de los pasos de danza. Cuando Kate pisó el pie a Anthony por primera vez, él preguntó si era necesario dejarle lisiado. Ella respondió que había sido un accidente, aunque admitió que si hubiera querido pisarle a propósito, lo habría hecho. Contra todo pronóstico, él se echó a reír. Pero luego vino la advertencia. Cuando el baile terminó, Anthony la llevó de vuelta al perímetro del salón y le informó, con la calma de quien está acostumbrado a obtener lo que quiere, que iba a cortejar a su hermana, y que si decidía que Edwina era una candidata adecuada, la convertiría en su esposa. Kate le respondió que Edwina podía escoger a otra persona. Él alzó una ceja y le hizo entender, sin decirlo directamente, que ninguna mujer le había rechazado todavía. Kate tembló. No de admiración, sino de algo más cercano al miedo. Porque tenía la horrorosa sensación de que no mentía. Los días siguientes confirmaron lo que Kate ya sospechaba. Anthony Bridgerton no era el tipo de hombre que se rendía ante los obstáculos. Al contrario, parecía encontrar en la resistencia de Kate un estímulo adicional. Apareció en casa de las Sheffield una tarde con 3 ramos de flores. Uno para Edwina, uno para Mary y uno para Kate. Esta última detalle la desarmó completamente, aunque ella se negara a admitirlo. Nadie le había llevado flores a Kate Sheffield antes. Nunca. Todos los ramos iban siempre para Edwina, y Kate los disfrutaba de segunda mano porque a su hermana le provocaban estornudos. Este gesto, pequeño pero deliberado, de incluirla a ella en el regalo colectivo, fue más difícil de ignorar de lo que debería haber sido. Claro que él arruinó el momento casi de inmediato con alguna observación ingeniosa que la sacó de quicio, y volvieron al intercambio habitual de pullas. Pero las flores se quedaron sobre el tocador de Kate, y Newton las olió con gran entusiasmo antes de que ella las pusiera fuera de su alcance. El asunto del paseo por el parque fue, como tantas cosas relacionadas con Anthony Bridgerton, una mezcla de desastre bien intencionado y accidente perfecto. Mary, con esa habilidad maternal para crear situaciones que ella luego fingía no haber planeado, organizó que Anthony acompañara a Kate a sacar a Newton mientras esperaban a que Edwina regresara de su paseo en carrocín con el señor Bearbrook. Newton, por supuesto, tenía sus propios planes. El problema con Newton era que era un corgi de temperamento entusiasta, con patas cortas que de alguna manera conseguían desplazarlo a una velocidad sorprendente cuando algo captaba su atención. Y lo que captó su atención aquella tarde en Hyde Park fue, primero, la perspectiva de salir corriendo sin correa, y luego, al cambiar de dirección con esa fluidez que los corgis poseen para la traición estratégica, su amada Edwina, que resultó estar de pie junto al Serpentine mientras el señor Bearbrook intentaba arreglar algo en su carrocín. Kate corrió. Anthony corrió. Newton corrió más que los dos. Y Edwina acabó en el Serpentine. Anthony se metió en el agua para sacarla. Tenía la manga empapada y el resto de él salpicado por la sacudida que Newton, ya fuera del lago, dio alegremente para secarse, dirigida con precisión matemática hacia él. Kate, que había permanecido en la orilla durante todo el caos, ordenó al perro que se sacudiera apuntando a Anthony, y éste le informó entre dientes que era una amenaza para la sociedad.
Lo que siguió fue uno de esos momentos que, mirado en perspectiva, define el carácter de una persona. Anthony ordenó el caos. Consiguió prestado un carruaje, llevó a Edwina a casa, mandó a alguien para que cuidara del carrocín del señor Berbrook, y dejó a Kate bajo el cuidado de ese mismo señor Berbrook, quien resultó ser, según la propia Kate, el mejor conversador que Newton jamás hubiera podido superar. Edwina cogió un resfriado. No grave, pero suficiente para que se quedara en casa varios días. Y Kate, que observaba todo esto con ojos de estratega, tomó nota. Anthony Bridgerton, cuando la situación lo requería, sabía actuar con eficiencia y determinación. Eso no lo hacía menos peligroso. Si acaso, lo hacía más. La velada musical en casa de los Bridgerton fue la primera vez que Kate pisó la mansión familiar del vizconde, y quedó impresionada a su pesar. El edificio era enorme pero no frío, con esa elegancia del estilo Adam que conseguía ser a la vez monumental y habitable. Los techos pintados en salvia y azul, los moldados de yeso tan elaborados que parecían encaje sólido. Kate y Mary habían sido invitadas por cortesía, por supuesto, ya que la invitación original iba dirigida a Edwina, que seguía en cama con el resfriado. Lady Bridgerton las recibió con calidez genuina, y Kate advirtió de inmediato que la madre del vizconde era una mujer inteligente, afectuosa y determinada a casar a su hijo con la señorita adecuada. Maria Rosso, la soprano italiana que actuó aquella noche, tenía una voz extraordinaria. También tenía. Kate lo notó con una irritación que prefirió no examinar demasiado de cerca, ojos que no dejaban de dirigirse hacia Anthony durante toda la actuación. Al final del concierto, cuando la cantante se acercó a él con esa sonrisa que las mujeres como Kate nunca aprenderían a esbozar aunque estudiaran 200 años, Anthony le devolvió algo en el oído. Kate se dijo a sí misma que la decepción que sintió era solo confirmación de lo que ya sabía, que él era exactamente el libertino que Lady Confidencia describía, que tenía razón al querer mantenerle alejado de Edwina. Fue en busca de un poco de aire y encontró el pasillo exterior al salón de música vacío y silencioso. Se sentó en un banco tapizado, dejó que el ruido de la multitud quedara amortiguado por la puerta, y respiró. Duró poco. Oyó voces aproximándose desde el interior del salón, reconoció la de Anthony, y en un pánico que después le parecería desproporcionado, pero que en el momento sintió completamente razonable, entró por la primera puerta que encontró. Era el estudio privado de Anthony. Había una lámpara encendida sobre el escritorio, papeles ordenados en pilas, una pluma con su tintero. Era una habitación de trabajo, no de representación. Alguien pasaba tiempo real ahí. Kate tuvo apenas unos segundos para apreciar todo esto antes de que la puerta se abriera y Anthony entrara con Maria Rosso. Lo que siguió fue uno de los momentos más incómodos y reveladores de la novela entera. Kate acabó debajo del escritorio, encogida como una rana, mientras escuchaba una conversación que no estaba destinada para sus oídos. Anthony le explicaba a la cantante que sí, que planeaba casarse aquel año, y que no veía motivo para renunciar a una querida por culpa de una esposa, siempre que uno no estuviera enamorado de su esposa. Y puesto que no tenía intención de elegir una esposa de quien pudiera enamorarse, el asunto quedaba resuelto. Kate, debajo del escritorio, sintió que las tripas se le hacían un nudo. Eso era exactamente lo que temía para Edwina. Cuando Anthony fue a buscar una copa de licor y se volvió con los vasos en la mano, sus ojos dieron exactamente con el lugar debajo del escritorio donde Kate intentaba ser invisible. Por un momento interminable, sus miradas se encontraron. Luego, con una calma extraordinaria que solo se explicaba por sus años de práctica en situaciones sociales imposibles, consiguió que Maria Rosso saliera de la habitación sin revelar el motivo de su urgente necesidad de quedarse solo. En cuanto la puerta se cerró, Anthony sacó a Kate de debajo del escritorio y exigió explicaciones. Ella insistió en que había sido un accidente. Él señaló que sus accidentes tendían a acumularse de forma sospechosa alrededor de su persona. Luego la acusó de haberle espiado. Ella le acusó de falta de honor. Y él, en uno de esos giros que Kate no podía haber anticipado, le agarró la barbilla y le dijo que esa afirmación era falsa, y que si fuera un hombre, la desafiaría por ella. Lo que vino después, tampoco lo anticipó. Anthony se inclinó hacia ella, y Kate no se movió, no pudo moverse, y entonces él la besó.
No fue el beso de un hombre que castiga o que demuestra un punto. Fue el beso de un hombre que lleva semanas intentando no hacer exactamente eso y que finalmente ha dejado de resistirse. Kate respondió. Solo un momento. Solo lo suficiente para que los dos supieran lo que había pasado. Luego se apartó. La conversación que siguió fue todo lo que podía esperarse de dos personas que acaban de besarse sin querer quererse. Anthony explicó, con esa brutalidad transparente que a veces empleaba, que el beso no cambiaba sus planes, que seguía pensando en cortejar a Edwina. Kate le preguntó, con la misma transparencia, si él hubiera permitido que una persona como él cortejara a su hermana. El silencio que siguió fue la respuesta más honesta que Anthony le había dado hasta entonces. Cuando ella se fue, lo hizo con la llave que él mismo le había tirado, que Kate no consiguió atrapar, y que cayó al suelo. Tuvo que agacharse a recogerla, con la mirada de Anthony sobre ella, y le prometió, desde la puerta, que nunca permitiría que se casara con su hermana. Anthony se quedó solo en su estudio, con la más extraña de las sensaciones, algo que se parecía peligrosamente al respeto. La reunión campestre en Aubrey Hall fue idea de Violet Bridgerton, quien nunca había ocultado su determinación de casar a sus hijos, y que había llenado la lista de invitados con tantas candidatas jóvenes, que tuvo que improvisar una lista paralela de caballeros solteros para compensar. Entre los invitados estaban las Sheffield. Anthony había llegado antes que nadie. Se encontraba en su despacho privado, el mismo desde cuyas ventanas se dominaba la calzada de acceso, cuando vio llegar el carruaje de las Sheffield. Edwina bajó primero, perfecta como siempre, seguida de Mary. Y luego bajó Kate. Y aquí hay que detenerse un momento, porque Anthony Bridgerton llevaba varias semanas intentando convencerse de que lo que sentía por Kate era irritación, no atracción. Que su incapacidad para quitársela de la cabeza era producto del fastidio, no del deseo. Y que los sueños que había tenido con ella, sueños vívidos y ardientes que le habían despertado de madrugada en un estado que le avergonzaba incluso cuando estaba solo, eran simplemente una anomalía de su subconsciente sin ninguna implicación seria. Lo que vio desde la ventana no ayudó a mantener esa ficción. Kate bajó del carruaje como siempre lo hacía, sin la gracia afectada de las otras damas, sin ese arqueamiento delicado de la muñeca cuando cogía la mano del lacayo. Simplemente bajó, apoyó los pies en el suelo con toda su estatura, y levantó la cara hacia la fachada de Aubrey Hall como si quisiera medirla. Directa, franca, sin pretensiones. Era, admitió Anthony para sí mismo con considerable renuencia, genuinamente atractiva. Y había soñado con ella, lo cual era, según su propio análisis, el peor problema de todos. La disculpa llegó esa misma tarde, en los jardines de tulipanes y jacintos de su madre, cuando Anthony encontró a Kate inclinada sobre las flores. Fue una disculpa real, no diplomática, no calculada para obtener un beneficio estratégico. Le dijo que lo sentía, que había sido grosero. Kate lo aceptó con esa honestidad que le era característica, y luego añadió que eso no cambiaba su posición respecto a Edwina. Él admitió que no esperaba que lo hiciera. Caminaron un momento entre las flores, y Anthony le preguntó, acercándose más de lo que era estrictamente necesario, y con esa voz que tenía cuando quería provocar una reacción, si todavía le odiaba. Kate no contestó, y Anthony tomó el silencio como lo que era, una victoria pequeña, pero significativa. El Palamayo fue la tarde siguiente, y fue, sin ninguna duda, uno de los episodios más entretenidos y reveladores de toda la historia. Los Bridgerton jugaban al Palamayo como si la vida dependiera de ello. No en el sentido de ganar, exactamente, sino en el sentido de que el otro jugador perdiera de la manera más humillante posible. Daphne, ya casada con el duque de Hastings y visiblemente embarazada, llegó dispuesta a organizar el recorrido de manera que la bola de Anthony inevitablemente acabara en el lago. Colin llevaba semanas esperando una oportunidad para desquitarse de algo que Anthony le había hecho en una partida anterior. A Kate le dieron el mazo negro. El mazo de la muerte, lo llamaban. Colin lo hizo con total convicción de que era el adecuado para ella. No se equivocó. Anthony llegó con el mazo rosa, porque Daphne se lo había asignado de forma específica y vengativa. El duque de Hastings, que nunca había jugado al Palamayo en su vida, golpeó su bola con la confianza de quien no tiene nada que perder. Edwina dio a su bola un golpe anémico que avanzó menos de un tercio que los demás. Kate intentó con todas sus fuerzas,
dio un gran golpe, y su bola salió volando para chocar contra el mismo árbol que había frustrado el primer intento de Anthony. Las reglas del Palamayo Bridgerton, explicó Daphne con toda la autoridad de alguien que las había inventado sobre la marcha, no tenían mucho que ver con los aros. Tenían que ver con asegurarse de que el otro jugador perdiera. Y Anthony, apoyando su bota sobre su propia bola rosa y golpeando la negra de Kate con toda su fuerza, mandó la bola de ella colina abajo en una trayectoria que tardó varios minutos en detenerse. La venganza de Kate llegó cuando ya nadie la esperaba. Cuando el resto de jugadores estaban cerca del final y ella seguía 2 aros por detrás, tomó una decisión deliberada. Colocó su mazo, calculó el ángulo con cuidado y golpeó su propia bola con toda la energía que tenía en el cuerpo. Esta impactó contra la de Anthony con una fuerza que ninguno había anticipado. La bola rosa salió disparada colina abajo, entró al agua con un sonido inconfundible y se hundió. Kate saltó. Vitoreó. Gritó que había ganado. Anthony le señaló con toda la lógica del mundo que no había ganado, que estaba 2 aros por detrás de todos los demás. Colin declaró solemnemente que en el Palamayo Bridgerton, enviar la bola del oponente al lago valía más que todos los aros juntos. La decisión fue unánime. Kate era la campeona. Anthony era el perdedor. Anthony, que se encontró yendo al lago a recuperar la bola rosa mientras todos observaban desde arriba, pasó en silencio por un momento de reconocimiento. Le gustaba Kate Sheffield. No de la manera en que intentaba decirse a sí mismo que la encontraba interesante en un sentido abstracto. Le gustaba de verdad. Y eso era un problema considerable. Esa noche llegó la lluvia. Kate llevaba toda la vida con miedo a las tormentas eléctricas. No a la lluvia, aclaraba siempre, sino a los truenos y los relámpagos. Cada vez que el cielo se desgarraba con luz blanca y el aire vibraba con el estruendo que seguía, algo en ella se quebraba. No era un miedo racional. Ella lo sabía mejor que nadie. Había pasado muchos años escondiéndolo de su familia, convenciéndose de que lo había superado, presentando al mundo una fachada de serenidad que no tenía nada que ver con lo que sucedía cuando estaba sola y el cielo decidía encenderse. En Aubrey Hall, incapaz de dormir mientras la lluvia empezaba a golpear los cristales, Kate decidió ir a la biblioteca a buscar un libro. Algo árido que la ayudara a quedarse dormida, o quizás una novela que le diera en qué pensar cuando el cielo se iluminara. Bajó con una vela, dejó la puerta de la biblioteca entornada y empezó a recorrer los estantes. El primer relámpago la cogió completamente desprevenida. El chillido que soltó fue involuntario. Se pegó a la mesa. Aferró la madera con los dedos hasta que las articulaciones se pusieron blancas. El trueno que siguió sacudió la habitación. Y Kate, que se había dicho tantas veces que lo tenía controlado, que era adulta, que esas cosas no le afectaban, se encontró en el suelo, debajo del escritorio, encogida en la posición más compacta que su cuerpo podía adoptar. Debió de pasar un rato así. No sabía cuánto. Solo sabía que el siguiente relámpago la encontró todavía debajo de la mesa, respirando con la dificultad de alguien que intenta no ahogarse, y que el trueno que lo acompañó hizo que todo su cuerpo temblara de forma incontrolable. No oyó la puerta. No oyó los pasos. Lo primero que supo de la presencia de Anthony fue el calor de una vela, y luego su voz, que sonó grave y cuidadosa, pronunciando su nombre. Le encontró así, hecho un ovillo debajo de su propio escritorio, temblando. La imagen, según él mismo reconocería después, le partió el corazón. Anthony no la empujó a hablar. No intentó racionalizar sus miedos ni minimizarlos. Se metió debajo de la mesa con ella. Se sentó a su lado en el suelo. Le rodeó los hombros con un brazo. Le dijo que estaba ahí. Le cogió la mano helada y la acercó a sus labios para calentarla. Y cuando el siguiente trueno sacudió la casa, y Kate volvió a estremecerse, él simplemente apretó más el abrazo. Poco a poco, el espacio entre los truenos se fue haciendo más largo. La respiración de Kate empezó a regularizarse. Y entonces, en ese silencio relativo que siguió a la tormenta, sucedió algo que ninguno de los dos había planeado. Empezaron a hablar. Hablaron de Aubrey Hall, de la infancia de Anthony entre aquellos campos. Hablaron de Edmund Bridgerton, del padre que había muerto demasiado joven. La voz de Anthony, que normalmente tenía esa cadencia controlada de quien está acostumbrado a dominar la conversación, se volvió diferente cuando habló de su padre. Más suave, más expuesta. Y Kate,
En ese estado extraño entre el terror reciente y el alivio que empieza a filtrarse, habló de la suya, de la madre que nunca conoció, muerta cuando ella tenía 3 años, de Mary, que había llegado meses después y había hecho el juramento silencioso de quererla como si fuera su hija propia, de cómo a veces el dolor por alguien que nunca conociste es diferente al de alguien que sí conociste. Un agujero en la vida con la forma exacta de una persona ausente. Anthony la escuchó con una atención que Kate no estaba acostumbrada a recibir. Cuando la tormenta pasó del todo, y Kate confesó que se encontraba mejor, Anthony sonrió desde abajo del escritorio y admitió que llevaba un rato esperando poder salir de debajo de la mesa. Se miraron, y en ese espacio ridículo e íntimo, algo entre ellos se había redibujado. Antes de que Kate se fuera, Anthony le preguntó si podría llamarle por su nombre de pila. Le dijo que él ya la había llamado Kate varias veces esa noche, aunque ella no se había dado cuenta. Kate repitió su nombre, Anthony, como si lo probara. Luego le agradeció lo que había hecho. Él lo descartó diciendo que no había hecho nada. Ella le dijo que lo había hecho todo. Y se fue por el pasillo oscuro, dejándole solo debajo de su escritorio con la más extraña de las sensaciones. Que aquella mujer, que había llegado a su vida con la intención explícita de arruinar sus planes matrimoniales, era la persona con quien más a gusto se había sentido desde hacía años. La mañana después de la tormenta, Anthony la buscó en los jardines y la encontró sentada en un banco, con ese aspecto reflexivo y cansino de alguien que ha pasado la noche pensando demasiado. Se sentó a su lado sin que nadie se lo pidiera. Kate le miró un momento y luego, con la sencillez que la caracterizaba, le dijo lo que había estado pensando durante toda la mañana. Que retiraba su oposición a su unión con Edwina. Anthony se quedó en silencio más tiempo del que debería. Había pasado días pensando en Kate. Y ahora ella le ofrecía exactamente lo que en teoría había venido a buscar. Luz verde para Edwina. El camino despejado. La hermana mayor que ya no se interponía. Y lo único que sintió al oír esas palabras fue una especie de hundimiento en el pecho que no se parecía en nada a la satisfacción. Le agradeció la información con las palabras correctas. Conversaron un momento más sobre Flores, sobre sus hermanos. Y entonces fue cuando Anthony sintió por primera vez, claramente y sin posibilidad de negación, que estaba en problemas. Que la chispa que había intentado apagar desde el primer momento, que había ignorado, racionalizado y reprimido con toda la disciplina de un hombre acostumbrado a controlar sus emociones, era demasiado grande para seguir fingiendo que no existía. Iba a besarla de nuevo. Estaba inclinándose hacia ella en los jardines con los tulipanes y jacintos de su madre a ambos lados del sendero. Y si Colin no hubiera aparecido en ese momento gritando su nombre, lo habría hecho. Colin apareció. El beso no sucedió. Anthony le dijo a su hermano, en voz muy baja, que algún día tendría que matarle. Lo que sí sucedió aquella noche, en cambio, fue la cena. Y la actuación silenciosa pero devastadora de Anthony, cuando Cressida Cowper se dedicó a humillar a Penelope Featherington, con esa crueldad específica que tienen ciertos miembros de la aristocracia cuando deciden que alguien está por debajo de ellos. Anthony ofreció su brazo a Penélope para acompañarla al comedor, ignorando con una glacialidad absoluta el derecho que le correspondía por protocolo, y dejando a Cressida con la palabra en la boca y los ojos muy abiertos. Kate lo vio, y algo en ella se acomodó en un nuevo lugar, como una pieza que por fin encuentra su posición correcta. Empezaba a entender que Anthony Bridgerton era más complicado de lo que había querido creer. La conversación con Mary sobre la madre de Kate mereció su propio capítulo en la historia de esta familia, y llegó más tarde, en el verano londinense. Pero antes de eso, vinieron las flores para Edwina. La visita de Anthony a la casa de las Sheffield, donde Newton se comportó como Newton, y la gradual construcción de algo que ninguno de los dos habría sabido nombrar, pero que ocupaba cada vez más espacio en sus respectivas mentes. Y luego, llegó el día de la abeja. No fue un accidente dramático. Fue una abeja que zumbaba cerca de Kate en los jardines de Aubrey Hall, y la reacción de Anthony fue completamente desproporcionada. La agarró por la muñeca con una fuerza que rozaba el dolor, y le ordenó que no se moviera. Kate, que no entendía nada, intentó espantar al insecto con la mano, y en el intento el codo golpeó a la abeja, que aterrizó en la piel que asomaba sobre el corpiño de su vestido y le clavó el aguijón. Kate chilló.
Era una picadura de abeja. Un dolor vivo y fastidioso, pero nada más. Para Anthony, era el fin del mundo. El blanco que se instaló en su rostro no tenía nada que ver con la galantería o la preocupación educada. Era terror genuino, visceral. El mismo terror que había guardado en el fondo de sí mismo durante 11 años. Una abeja había matado a su padre. Una abeja podía matar a Kate. Lo que hizo a continuación fue lo que selló su destino matrimonial. Tiró de ella sobre el banco del jardín, retiró la tela del vestido lo necesario para ver la picadura, y con los labios aplicó presión sobre la zona en un intento de extraer el veneno. No había veneno que extraer. Kate se lo dijo varias veces. Él no la escuchaba. Y 3 mujeres que llegaron precisamente en ese momento, Mary entre ellas, y también la señora Featherington, la chismosa más reconocida de la alta sociedad londinense, vieron exactamente lo que Anthony tenía la boca sobre el pecho de Kate. La señora Featherington, dueña de una voz que nunca había sido confundida con la del silencio, declaró que tenían que casarse. Kate protestó. Anthony guardó silencio el tiempo justo para procesar lo que acababa de decirse. Y luego, con la eficiencia de alguien que ya ha tomado una decisión, aunque no sepa exactamente cuándo la tomó, anunció que se casarían la semana siguiente. Cuando los demás se retiraron a una distancia discreta, y Kate intentó razonar con él en voz baja, preguntándole si de verdad quería eso, si no hubiera preferido a Edwina, Anthony la llevó a una glorieta entre los lilos y la besó con toda la acumulación de semanas de contenerse. Kate, que había pasado los últimos días convenciéndose de que lo único que sentía era admiración respetuosa por un hombre que resultaba ser mejor de lo que esperaba, se olvidó de todos sus argumentos. El compromiso se anunció en la cena aquella misma noche. Edwina, cuando Kate finalmente pudo hablar con ella en privado, la abrazó con todas sus fuerzas y le dijo que no estaba sorprendida en absoluto. Que para ella era obvio desde hacía tiempo que Anthony estaba loco por Kate. Kate la miró con la misma expresión de quien acaba de descubrir que la persona más cercana llevaba viendo algo que ella misma no había podido ver. La boda se celebró en la mansión Bridgerton, con la familia al completo, y sin más invitados que los estrictamente necesarios. Hyacinth, de 11 años, fue la encargada de llevar las flores con una seriedad absoluta que se rompió momentáneamente cuando su hermano Gregory intentó inclinar su cesto, y ella le dio un golpe en el mentón. El retraso de 10 minutos que esto supuso fue recibido con alivio general, porque le permitió a todo el mundo reírse en un momento que de otra manera podría haberse vuelto demasiado solemne. Kate observó todo esto desde el vestíbulo, por una rendija en la puerta. Las rodillas le temblaban desde hacía más de una hora. Días antes de la boda, Anthony había venido a visitarla para tener lo que él llamó una conversación importante sobre el matrimonio. Le trajo el anillo de compromiso, un diamante solitario sencillo y precioso de la colección familiar. Le dijo que sería un buen esposo, que le sería fiel, que respetaba su inteligencia y esperaba que ella respetara la suya, que tendrían hijos inteligentes, que forjarían una buena amistad, y que no debía esperar amor. Su matrimonio no sería por amor. Nunca había sido su intención que fuera por amor. Kate escuchó cada una de estas palabras con esa capacidad suya para mantener la expresión tranquila mientras por dentro algo se deshacía. Asintió en los momentos correctos. Dijo que entendía. Y cuando él le deslizó el anillo en el dedo con una delicadeza que no encajaba del todo con el tono frío de su declaración anterior, Kate miró el diamante y supo 2 cosas simultáneamente. Que él hablaba en serio, y que ella ya estaba demasiado cerca de quererle para que eso fuera suficiente. La noche de bodas comenzó con Kate pidiéndole un aplazamiento. Fue impulsivo, inesperado incluso para ella. Lo dijo antes de poder pensarlo 2 veces. Solo una semana, le explicó. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Anthony le preguntó, con una ceja arqueada y una paciencia que claramente tenía sus límites, cómo exactamente planeaba prepararse. Kate no tuvo respuesta. Él le señaló que él tampoco era aficionado a que le negaran sus derechos matrimoniales. Pero entonces ella le preguntó si pensaba en Edwina cuando la besaba. Y aquí la historia hace una de esas pausas largas y cargadas que son más elocuentes que cualquier diálogo. Anthony se quedó paralizado. Luego le agarró la cara con ambas manos y le dijo, con una intensidad que no dejaba espacio para la duda,
que la deseaba a ella, que la había deseado desde antes de que le gustara, que ella era la mujer más hermosa y deseable de Inglaterra, y que los demás que no lo veían eran una pandilla de necios. La noche de bodas resultó ser todo lo que Kate había temido, y todo lo que había esperado, sin atreverse a esperarlo. Y cuando en algún momento de la madrugada susurró que esperaba que estuvieran siempre así, que eternamente fuera así, no vio la manera en que el rostro de Anthony se tensó en la oscuridad. No vio cómo él se levantó poco después. No escuchó la puerta al cerrarse. Solo supo, a la mañana siguiente, que él no estaba. Las semanas que siguieron a la boda fueron, vistas desde fuera, casi perfectas. Anthony era atento. Escuchaba cuando Kate practicaba la flauta con resultados que nadie podía llamar musicales con honestidad. Propuso darle una dote a Edwina. Acudió a los bailes y veladas donde Kate necesitaba que estuviera. Por las noches era todo lo que ella podía desear. Pero había algo, una distancia que se instalaba durante el día, una tendencia a pasar las tardes en el club cuando podría haberlas pasado en casa. Una manera de estar presente físicamente pero con una parte de sí mismo guardada detrás de alguna puerta que Kate no tenía la llave. Anthony sabía lo que estaba pasando. Se lo había dicho a sí mismo claramente antes de casarse. No podía enamorarse de ella. El amor era el enemigo de un hombre que iba a morir joven. Si la amaba, su muerte la destrozaría. Y él no quería destrozarla. El problema era que el plan había fallado. No recordaba exactamente cuándo había sucedido. Si fue durante la tormenta en la biblioteca o durante el palamayo, o durante una de esas conversaciones que tenían la costumbre de volverse más reales de lo que ninguno de los dos había planeado. Pero lo sabía. La quería. Con una profundidad que le resultaba aterradora precisamente porque era nueva para él. Había tenido amantes. Había tenido amistad. Había tenido todo lo que un hombre de su posición podía tener sin poner en riesgo su corazón. Esto era diferente. Y cuanto más lo negaba, más presente estaba. La noche en que Kate, acurrucada contra él en la oscuridad, susurró que esperaba que estuvieran siempre así, que eternamente fuera así. Anthony sintió el pánico instalarse en su pecho con la precisión de un cuchillo. Siempre. Eternamente. Palabras que para él no tenían ningún sentido. 9 años, tal vez. Quizás 10. No eternamente. Se levantó. Se fue. Pasó el resto de la noche en su estudio de la mansión familiar, mirando el retrato de su padre sobre la chimenea. Kate vino a buscarlo a la mañana siguiente. Eloise, con esa eficiencia espía que había perfeccionado a lo largo de una infancia rodeada de hermanos, había advertido su presencia en la mansión y le había enviado una nota a su cuñada. La conversación que Kate y Anthony tuvieron en ese estudio fue difícil. Él le pidió que se fuera. Ella se negó. Él la besó, quizás esperando que eso desviara la conversación. Ella se apartó y le preguntó por qué se había ido. Él le dijo que necesitaba tiempo para pensar. Ella le preguntó en qué. Y Anthony, que había pasado 11 años guardando su secreto más oscuro con más celo del que guardaba cualquier otra cosa en su vida, no respondió. La decisión llegó en un club, de la mano de sus dos hermanos, que habían pasado días observando a Anthony con esa mezcla de preocupación e irritación que solo existe entre hermanos que se conocen demasiado bien. Colin dijo que era un imbécil. Benedict estuvo de acuerdo. Anthony refunfuñó, protestó, y luego se levantó de golpe y anunció que se iba a casa. Sus hermanos sonrieron, pero Kate no estaba. Había salido al parque con Edwina y con el señor Bagwell, el pretendiente de su hermana. Anthony pidió un caballo y fue a buscarla. Lo que encontró en Hyde Park fue un carruaje volcado. El señor Bagwell, que resultó no ser el conductor más experto, había perdido el control. Newton había tenido algo que ver en el asunto, porque Newton siempre tenía algo que ver en los momentos más inconvenientes. Edwina había conseguido salir, y estaba tirando desesperadamente de los restos del carruaje. Kate estaba atrapada dentro. Anthony desmontó antes de que el caballo se detuviera del todo. Llegó al carruaje mientras su mente hacía esas cosas terribles que hacen las mentes cuando el miedo es demasiado grande para contenerlo. Calculaba probabilidades de supervivencia, imaginaba escenarios de daño, escuchaba el silencio donde debería haber una voz, y lo interpretaba como lo peor posible. Se metió entre los restos para alcanzarla. Le habló mientras lo hacía,
con esa mezcla de órdenes y confesiones que salen cuando uno está demasiado asustado para censurar sus propias palabras. Le dijo que no podía morirse, que nunca se había supuesto que tocara a ella, que se suponía que le tocaba a él. Y entonces los dedos de Kate rodearon su muñeca, los ojos abiertos, claros, completamente lúcidos. La pregunta, ¿de qué diablos estaba hablando? Anthony se echó a reír y a llorar al mismo tiempo. Consiguió sacarla, aunque la pierna rota le dijo que el proceso iba a doler. Edwina sostuvo la respiración desde la orilla. Newton ladraba en círculos. Y en ese espacio roto entre los restos del carruaje, Anthony le dijo que la amaba. Kate, con la pierna torcida en un ángulo que no era el correcto y el polvo del camino en el cabello, le preguntó si estaba seguro de que ese era el momento adecuado para esas palabras. Él le dijo que había tardado lo suficiente ya, que era hora. Ella asintió. Y en ese gesto hubo más que aprobación. Hubo alivio, hubo ternura, y hubo la respuesta a una pregunta que llevaba meses haciéndose. La recuperación de Kate duró meses. 1 mes en cama, 2 meses con cuidado, los cirujanos insistiendo en que se tomara las cosas con calma de una manera que Kate encontraba casi insoportable. Newton le hacía compañía con esa dedicación inquebrantable que los Corkis reservan para las personas que los alimentan. Pero antes de que empezaran los meses de recuperación, hubo una conversación que Kate había pospuesto toda su vida. Sucedió porque Anthony, que había pasado una noche observando cómo Kate vivía en sueños, el terror de aquella tormenta antigua que ni ella misma recordaba conscientemente, le sugirió que hablara con Mary. Le dijo que iría con ella. Fueron juntos. Y Mary, que nunca había querido cargar a Kate con algo que pensaba que ya había quedado atrás, les contó lo que sabía. Kate tenía 3 años cuando murió su madre. Fue en una tormenta, una de las peores que nadie del condado recordara, con truenos que hacían vibrar las ventanas y relámpagos que duraban más de lo normal, como si el cielo no pudiera decidirse a seguir adelante. Su madre estaba muriendo de una enfermedad pulmonar, y el final no fue tranquilo. Y Kate, que tenía 3 años, y que amaba a su madre con esa ferocidad total y sin reservas que tienen los niños pequeños, había visto algo que una niña de 3 años nunca debería ver. En el momento exacto en que un relámpago prolongado iluminó la habitación como si fuera de día, su madre se incorporó en la cama con un espasmo final. Y el trueno que llegó a continuación fue, para la pequeña Kate, el sonido de su madre muriendo. Se aferró a ella. Nadie pudo separarlas hasta que Kate, agotada, se quedó dormida abrazada al cuello de su madre. Cuando se despertó, se puso enferma, y cuando se recuperó, ya no hablaba de ello, y nadie insistió. Kate escuchó esto en el salón de la casa de Mary, con la mano de Anthony en la suya. Cuando Mary terminó, Kate tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero había también algo más, una especie de comprensión. Un nudo que llevaba décadas apretado empezaba, muy despacio, a aflojarse. Anthony lloró también. Kate lo vio en el rabillo del ojo, y luego él retiró la mano y miró hacia otro lado. Y ella decidió que no había necesidad de mencionarlo. De regreso a casa, Kate le dijo que tenía la intuición de que la siguiente tormenta iba a ser diferente, que sentía algo que no sabía nombrar bien, como si el peso que había llevado toda la vida fuera un poco más ligero. Anthony la escuchó con más atención de la que ella advirtió, porque lo que Kate estaba describiendo, ese miedo que había durado toda una vida y que ahora parecía estar cediendo gracias a una comprensión nueva, era exactamente lo contrario de lo que él vivía. Ella había vencido a sus demonios. Él seguía cargando los suyos. Y esa noche, cuando Kate se durmió entre sus brazos y el cielo empezó a nublarse, Anthony decidió que ya no podía seguir guardando el secreto. Se lo contó todo. La noche junto al cadáver de su padre. La certeza que se instaló en él antes del amanecer. Los años construyendo una vida que tuviera sentido dentro de ese límite invisible. La decisión de no enamorarse porque el amor haría insoportable lo que de otra manera era solo inevitable. Kate le escuchó sin interrumpirle. Cuando terminó, le dijo que estaba equivocado. No con crueldad, no con impaciencia, sino con la certeza tranquila de alguien que ha mirado el mismo tipo de miedo desde otro ángulo. Le recordó que la muerte de su padre había sido un accidente, uno terrible, impredecible, que no obedecía a ninguna lógica hereditaria. Le señaló que ella misma podría haber muerto ese día en el carruaje, o en cualquier tormenta de su vida. Que la mortalidad no discrimina entre padres e hijos,
entre 38 años y 70. Que vivir a la espera de un final fijo era desperdiciar exactamente el tiempo que más importaba. Y luego le dijo lo que necesitaba oír. Que no tenía que superar ese miedo de golpe. Que tal vez no lo superara del todo hasta que cumpliera los 40. Pero que lo que sí podía hacer era negarse a dejar que ese miedo le robara lo que tenía delante. Anthony permaneció en silencio durante un momento muy largo. Y luego se echó a reír. No una risa de alivio fácil, sino la risa de alguien que acaba de ver algo con claridad por primera vez después de años mirando en la dirección equivocada. En septiembre de 1823, 9 años después de aquella primera temporada londinense, Lord Bridgerton celebró su 39º cumpleaños en Aubrey Hall, rodeado de su familia. La celebración incluyó un concierto que Lady Confidencia describió, con su precisión habitual, como el más discordante que nadie en la reunión hubiera escuchado jamás. Lord Bridgerton a la trompeta y Lady Bridgerton a la flauta, un instrumento que Kate nunca había llegado a dominar del todo, aunque siguiera practicando con una constancia que sus hijos encontraban admirable en teoría y difícil de soportar en práctica. El joven Miles Bridgerton, uno de los 3 hijos del matrimonio, se subió a una silla para rogarles que pararan. Nadie le reprendió. Esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche y el día del cumpleaños de Anthony quedó oficialmente en el pasado, los dos estaban sentados en la cama hablando de Lady Confidencia, que seguía escribiendo su columna, que seguía siendo anónima y que seguía teniendo, como siempre, un espía en algún lugar muy cercano. Anthony tenía 39 años, uno más que su padre. Pasó buena parte de ese día en su estudio, hablando con el retrato de Edmund. Le contó de sus hijos, de sus hermanos y sus matrimonios y sus propios hijos. De Violet, que había dado por los óleos con un entusiasmo tardío que la mantenía feliz. Y le habló de Kate, de cómo había liberado algo en él que Anthony no había sabido que estaba encadenado. Cuando las campanadas de medianoche terminaron, Kate apoyó la cabeza en su hombro y dijo que ya estaba entonces. Él asintió. Y luego, con esa sonrisa que ella había aprendido a distinguir de todas las otras que tenía, le preguntó si sabía qué más significaba el amor. Kate dijo que no podría ni aventurarlo. Y él empezó a susurrarle cosas al oído mientras fuera el otoño de Kent, envolvía la casa en esa quietud específica de las noches frías, y los 2 hijos que dormían en las habitaciones del otro extremo del pasillo soñaban con sus propios mundos, y Newton, ya viejo y algo más gordo si eso era posible, roncaba al pie de la cama. Anthony Bridgerton, que había pasado 11 años esperando morir, descubrió a los 39 años que la vida era, contra todo pronóstico, más larga y más generosa de lo que cualquier convicción oscura podía anticipar. Y que el amor verdadero y sin reservas que había intentado evitar con tanto empeño, era precisamente lo único que lo había hecho posible.